Muy buenos días para todos mis amados, sea el Señor bendiciéndoles en gran manera en este maravilloso día que el Señor nos da. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a través de su tiempo devocional, aprovechando lo que son las redes sociales para poder llevar a cabo la palabra de Dios. Palabra que transforma, palabra que restaura, palabra que vivifica, pero también es una palabra que nos exhorta a cada uno de nosotros para poder hacer la perfecta y bendita voluntad de Dios. Y quizás muchos de nosotros nos preguntamos el por qué para hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues porque entendemos que el Señor nos ha escogido y nos ha llamado. ¿Y cuál será el propósito detrás de todo este asunto? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos llamó? Si quizás no es para hacer lo que Él ha determinado que nosotros hagamos, ya que si nos ha escogido y nos ha salvado, pues definitivamente debemos obedecer a todas las cosas que el Señor dice en las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos hablando un poco con respecto a esa elección que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Estaremos hablando de ese llamamiento, que es un llamamiento eficaz y poderoso, ya que el Señor le ha placido en su favor, en su gracia, en su misericordia y en su inmenso amor, tomarnos a cada uno de nosotros para apartarnos y poder llevar a cabo su propósito o su voluntad. Vemos inclusive en Deuteronomio cómo el Señor dice que Él tiene complacencia de aquel de que ha de ser complacente y que tiene misericordia de aquel que ha de mostrar misericordia. Así que vemos cómo el Señor nos elige a nosotros en su misericordia, en su complacencia, en su bondad. Es hermoso poder saber que hacemos parte de sus propósitos, ya que al ser privilegiados debemos de cumplir con ese llamamiento. Pero ¿cuál es ese llamamiento que el Señor mismo nos ha otorgado? ¿Cuál es ese llamamiento que el Señor nos ha dado? Para eso yo le invito a que usted vaya conmigo a la palabra del Señor. Vaya a Tito, por favor, capítulo número 2, y vamos a leer lo que es el versículo 14. Tito 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. La palabra del Señor nos muestra con bastante claridad cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose en este caso a uno de sus más amados hermanos, en este caso un ministro, un pastor como lo es Tito, le da esta instrucción: mira, tú tienes que tener esto claro y tú tienes que transmitirle esto a la iglesia. Ten en cuenta que Cristo se entregó por nosotros. Ten en cuenta que al entregarse por cada uno de nosotros, pues nos ha rescatado. ¿De dónde nos rescató? Bueno, de la maldad en que cada uno de nosotros nos encontrábamos. Y si nos rescató de esa maldad, no es para vivir en esa misma maldad, sino que nos rescató de esa maldad para purificar nuestras vidas, para purificar a un pueblo, para purificar una iglesia. Y allí es donde nosotros vemos esa gran relación que existe entre la iglesia y el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel rechaza en este caso de una manera directa al Señor, pues el Señor le ha placido tomar a los gentiles para que puedan hacer parte de ese propósito, y aún todas las cosas que se vienen dando y enseñando desde la antigüedad, hoy nosotros lo veamos como una gran revelación, una revelación de saber que el Señor nos ha elegido para purificar nuestras vidas, para que nos apartemos de esa maldad y para que vivamos, dice aquí, dedicados a hacer ¿qué? El bien. Dedicados a hacer el bien. Así que no solamente vemos la obra de Cristo Jesús, no solamente vemos el propósito de entregarse en aquella cruz al rescatarnos, no solamente vemos la forma en que Él efectúa todas y cada una de estas cosas al purificarnos, sino que al ser elegidos debemos dedicarnos a hacer
el bien. En este caso, quizás muchos dirán, bueno, somos elegidos para hacer buenas obras y probablemente seremos salvos para hacer buenas obras. Y quizás aquí hay un poco de confusión con respecto al tema, ya que nosotros somos elegidos por gracia. Pero acá hay algo muy importante y es que el mismo Señor nos impregna de esa fe para poder creer en Él. Así que aquellos que han creído en Él y han sido elegidos por Él, no les queda difícil, no se les es complicado hacer su perfecta y su bendita voluntad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, y si quiere usted acompañarme y tiene la palabra del Señor allí en sus manos, pero vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 5, vemos quizás esa gran importancia que el Señor ha tenido por el pueblo de Israel. Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad, una propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Claro, su principal objetivo fue el pueblo de Israel. Recuerden lo que les dije ahora, el Señor ha de tener misericordia con el que Él quiera, ha de ser complaciente con el que Él quiera. Sin embargo, el Señor escogió en ese momento al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que le obedeciera, para que cumplieran no con un pacto que haya hecho el hombre para con Dios, sino un pacto que ha hecho Dios para con el hombre, que de una u otra manera lo lleva a obedecer todo lo que el Señor dice en su palabra. Y al obedecerle, dice allí su palabra que serán mi propiedad, una propiedad exclusiva entre todas las naciones de la tierra. Definitivamente, si nosotros, o hablo por mí, hubiésemos sido israelitas, si hubiésemos conocido esa gran verdad que hoy por hoy conocemos, diríamos, ¿por qué el rechazo al Señor? ¿Por qué desobedecieron al Señor? ¿Por qué se apartaron en pos de otros dioses? ¿Por qué adulteraron? ¿Por qué prácticamente apostataron delante de Dios? Yo digo, seríamos quizás los más agradecidos por hacernos ese pueblo exclusivo. Sin embargo, lo que aquí el Señor también termina diciendo en el versículo 5, dice, aunque toda la tierra me pertenece. Y quizás, ¿por qué el Señor lo estaba diciendo? Bueno, quizás lo estaba diciendo porque definitivamente Dios sabía todas las cosas de antemano que iban a suceder con estos hombres, ya que el ser humano, por ende, tiende a ser rebelde, tiende a ser desobediente, tiende a ir en contra de las leyes. Bueno, Pablo lo expresa muy claramente cuando el ser humano, pues, es desobediente, es injusto. No hay nadie que quiera hacer lo bueno, como lo hablábamos ahorita en Tito, ya que es una demanda, pero no hay quien quiera hacer lo bueno. ¿Y cómo entonces nosotros podríamos llevar a cabo este propósito? Bueno, cuando comprendamos realmente esa obra específica, cuando se habla de este pacto, se está hablando prácticamente de cómo el Señor iba a escoger a un hombre y de ese hombre iban a venir las simientes y esas simientes en algún momento iba a venir el Mesías y ese Mesías iba a traer esa salvación. Pero cuando vemos que quizás no Dios, sino que los hombres terminan quebrantando ese pacto, porque no solamente se le da allí a Moisés, no solamente se le da a Abraham, no solamente se le da a Noé, allí hay un pacto también, no solamente se le da a Jacob, sino que es un pacto que también se establece en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Se habla de ese nuevo pacto, ¿verdad? Que es por medio de su sangre. Y vemos claramente cómo el Señor murió por nosotros para poder llevar a cabo esto que se establece con certeza, ya que Cristo es el único que obedece por completo la ley. Y al ser Cristo y al escogernos a nosotros, pues nos lleva a participar de todas y cada una de estas cosas. Démonos cuenta que la iglesia no está separada de este asunto. Y esto lo explica muy claramente, en este caso, lo que es
el apóstol Pedro. Si usted va conmigo, por ejemplo, a la primera carta de Pedro, al capítulo número 2, al versículo número 9, se va a dar cuenta de esta gran bendición, la bendición de ser parte de, dice, pero ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, a la luz admirable. Así que es clara la referencia que tenemos aquí y Pedro la extrae precisamente del Antiguo Testamento. Pedro la extrae directamente de Moisés, y así como se le había otorgado a este pueblo esta gran bendición, hoy por hoy nosotros participamos de esa gran bendición. Claro, cada asunto o cada concepto que nosotros vemos aquí es significativo, es muy importante, y bueno, hoy no podríamos entrar en materia con respecto a cada uno de estos asuntos. Sin embargo, vemos que todos nosotros participamos de estos asuntos. Somos un linaje escogido, por ejemplo. Somos una nación santa, dice el Señor. Allí vemos muy claramente cómo el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros que prácticamente somos un pueblo que debe de vivir en esa santidad. Y al vivir en esa santidad, vemos que hacemos parte ya no del mundo, ya no estamos separados, ya no estamos distanciados. Ahora estamos reconciliados, como lo hablábamos el día domingo, porque le pertenecemos a Dios. Y al pertenecerle a Dios, vuelve y trae una implicación, en este caso el apóstol Pedro. Ya nos trae claridad con respecto a lo que dice Tito, pero ahora nos trae claridad porque o amplía mayormente esa claridad, porque Tito dice, para que hagan el bien. Bueno, ¿qué es hacer el bien? Pedro lo especifica más claramente y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son esas obras maravillosas? Porque muchos extraen este texto y desafortunadamente tienen una muy mala interpretación. ¿Cuál es esa mala interpretación? De que dice para que proclamen las obras maravillosas. ¿Y cuáles son las obras? No, cómo el Señor echó fuera demonios, cómo el Señor hizo milagros, cómo el Señor multiplicó el pan y los peces, cómo el Señor quiere prosperar, cómo el Señor quiere sanar, salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, perdemos de vista lo que Cristo ha hecho precisamente cuando nosotros entendemos que somos un linaje escogido y que somos un real sacerdocio y que somos una nación santa y un pueblo que le pertenece a Dios. Hermano, el cristiano no puede callar. Y desafortunadamente hoy parece que no hubiesen cristianos. Dice Charles Spurgeon, quizás en sus comentarios y en sus pensamientos, que aquella persona que no hable de la salvación es porque probablemente no ha sido salvo. Y esto confronta nuestras vidas, y él dice, y esto es una gran verdad, como trayendo esa certeza, y uno se pone a pensar y uno dice, es verdad, porque si nosotros hemos sido librados no solamente de la esclavitud del pecado, sino de lo que merecíamos por causa de todo esto, que era el infierno. Esa era la paga del pecado, el infierno, la muerte que esta misma trae. Pues, hermanos, y el saber que era un lugar que de verdad, o es un lugar que de verdad aterra, ¿cómo no hacer la voluntad del Señor? El saber todas y cada una de estas cosas nos lleva de una manera inmediata a preocuparnos por ese mundo que está perdido, por esas personas que están alejadas de Dios, por esos hombres y esas mujeres que definitivamente tienen un paso casi que para ir al infierno. No sabemos el cómo, no sabemos el cuándo, pero un día todos moriremos. Y muchas personas están muriendo sin conocer estas obras maravillosas que es específicamente el traer a esas personas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para que cuando partamos de este mundo podamos alcanzar lo que es
la salvación. Así que, mis amados, estos son unas muy buenas noticias que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ya que no solamente somos escogidos porque sí, sino que somos escogidos para un propósito. No solamente somos escogidos de entre la multitud de personas porque tendrán que ser salvos y ya, sino que nosotros somos llamados para cumplir con la gran comisión, para hacer lo que un día los apóstoles hicieron, para hacer lo que un día los padres de la iglesia hicieron, para hacer lo que un día los reformadores hicieron y para hacer lo que un día hace lo que es la iglesia, como la llaman hoy por hoy inclusive protestante. Pero somos los cristianos los que llevamos a cabo el evangelio de Dios, la palabra de Dios, para la salvación de muchas vidas y de muchas almas. La pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es la siguiente: ¿fuiste escogido por el Señor? ¿Y entiendes el por qué y para qué fuiste escogido? Fuiste llamado definitivamente y estás caminando en esa integridad, en esa santidad. Estás siguiendo o persiguiendo los propósitos de Dios que tiene para con tu vida. Te estás esforzando, ya que entendemos de que todos tenemos ciertos tipos de obligaciones, pero te estás dedicando no solamente a la obra, sino a la preparación, a la capacitación. El apóstol Pablo le predica a Timoteo con respecto a cuál es el propósito de la palabra, de dónde proviene la palabra y cuál es el propósito de esa palabra, ¿verdad? Y vemos que la palabra es inspirada por Dios, definitivamente es exhalada por Dios, es Dios mismo quien habla la palabra para que el oyente sea totalmente edificado. Ahí hay un propósito, sí, a través de la exhortación y demás, pero allí hay un propósito. Y continúa diciendo, y el fin de todo este asunto es que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y acá vemos una vez más lo que dice Tito, o Pablo a Tito, para que haga el bien. O vemos una vez más lo que dice el apóstol Pedro, para que proclamemos, en este caso, las buenas nuevas, ya que el Señor nos ha librado de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable. Así que somos beneficiados, pero ese beneficio no es como un trofeo que nosotros colocamos allí en el buffet, no es como una medalla que colocamos allí en la pared, no son como estos premios que quizás un día, dice el apóstol Pablo, lograrán por haber ganado quizás una carrera, un campeonato, ¿verdad? Y que quizás tenemos allí una colección. Y esto me sucedió a mí de chico, quizás tenía una colección de medallas, de trofeos, pero hace poco le compartí a alguien que veía quizás una colección de medallas, de trofeos, y le dije, oiga, yo ya no tengo ni una de esas. Todo esto es efímero, todo esto pasa, solamente queda allí en nuestros pensamientos, pero la salvación o la elección que Dios hace en nuestras vidas no es ese trofeo que debemos de poner allí encima y que cuando llegue la gente decir, no, mira lo que logré o lo que hizo el Señor por mí, no, me dio salvación, si supiera, Cristo murió por mí y me eligió a mí, qué gran privilegio es el mío. Y mucha gente se siente así, halagada, privilegiada, pero no entienden que ese privilegio tiene ese propósito. No es para colocarle allí, sino para proclamar, para anunciar las buenas nuevas. Y esto fue lo que el pueblo de Israel desafortunadamente perdió de vista, ya que el Señor no solamente, o en este caso, ya que el Señor habló directamente a estos hombres por medio de profetas. Y dice el autor a la carta a los hebreos, pero ya no solamente habló por causa de profetas, sino que habló directamente por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que cuando tú y yo comprendemos esta lección, este llamamiento, no dejaremos de hacer su voluntad, no dejaremos de hacer el bien, no dejaremos de proclamar la palabra de Dios, no dejaremos de hacer la voluntad que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, no podemos callar. El Señor dice que si nosotros no hablamos, levantará piedras inclusive si es necesario para que hablen. Pero
Es a nosotros quienes se nos ha encomendado esta tarea. Y qué gran bendición que así haya sido, porque ni siquiera escogió a los ángeles para hacerlo y pudo haberlo hecho, pero no fue así. Nos escogió a nosotros para hacerlo y los ángeles inclusive quisieran hacerlo. De hecho, los ángeles se deleitan el escuchar a los hombres que predican la palabra de Dios, ya que ellos hubiesen querido hacerlo, pero somos nosotros. Pero qué triste que el Señor diga: si ustedes no hablan, yo levantaré piedras de este lugar para que hablen. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? La pregunta es: ¿somos llamados o no somos llamados? Mira hacia tu alrededor. La gente se está muriendo y quizás escuchas a diario: mira, fulanito de tal murió, mira, la mamá de mi amigo murió, o mira, el familiar de tal murió. ¿Te acuerdas de esa persona cuando estudiábamos? Mira, esa persona murió. Y quizás sin escuchar el Evangelio y tú teniendo esta gran noticia de salvación para sus vidas, y quizás colocaste esa buena noticia allí en un cuadro. Hermanos, debemos reflexionar con respecto a este tema, abrir nuestros labios, predicar el Evangelio. Y quizás tú dirás: no lo sé. Claro, quizás no sabemos porque quizás no hemos sido verdaderamente discipulados. Quizás algunos han bajado a las aguas, pero hemos hecho todo esto de una manera desordenada. A veces lo primero que se nos dijo y sucede por allá en encuentros es, a través de predicaciones y de motivaciones, es necesario que te bautices, y bautizan a muchos y quizás ser discipulados. Necesitan primeramente ser discipulados, y quizás tú sabes que eres llamado por el Señor, pero no comprendes estas grandes verdades, pero que quieres llevarlas a cabo, hermano. Necesitas ser discipulado. Adoctrínate en la iglesia local. Aprende a profundidad las doctrinas de la gracia. Cuando tú aprendas todo eso, vas a predicar el Evangelio. Vas a bautizarte si quizás no lo eres, pero vas a predicar el Evangelio, ya que permanecerás en las enseñanzas, que ese es el siguiente paso del bautismo. Pero hay muchas personas bautizadas dispersas del Evangelio, no quieren ser instruidos, no quieren ser capacitados, no se dejan guiar por la palabra de Dios, y necesitamos ser enseñados en todo tiempo para que esas verdades que el Señor nos dio a conocer por medio de su palabra sean las que nosotros prediquemos. Hermanos, hay mucha doctrina errada, hay mucho concepto errado, y necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos enfatizar nuestras vidas en ellas y escudriñar la Escritura como si fuera ese gran tesoro que de hecho lo es. El salmista lo menciona: ahondar en la palabra de Dios y empezar a cambiar conceptos que quizás son netamente humanos, y empezar a dejarnos adoctrinar por el mismo Dios, ya que es su palabra que vivifica nuestras vidas para vivificar a otros, que nos reconcilia a nosotros y nos encomienda el ministerio de la reconciliación para que otros sean reconciliados con el Padre. De esta manera podemos ver cómo lo que el apóstol Pablo decía, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Podemos ver que él no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder ¿de quién? ¿De Pablo? No, poder de Dios. Es ese poder que transforma y liberta. Hermanos, ¿somos elegidos? ¿Somos llamados? ¿Somos esa nación elegida por Dios? ¿Somos ese real sacerdocio? ¿Somos esa nación santa? Porque allí primeramente se debe de reflejar mi santidad, el estar apartado para Dios. Allí se refleja de verdad una vida irreprensible que cada día trabaja en su alma, que cambia, que es transformado. Quizás no somos perfectos, pero dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él la irá perfeccionando. Y eso lo irá haciendo todos los días de nuestras vidas, por el resto de nuestras vidas, hasta que llegue esa completa perfección, que es cuando estemos en el reino de los cielos. Mi amado, mi amada, aquí te dejo esta enseñanza y espero que el Señor esté ministrando a nuestros corazones, y a partir de hoy empecemos o a prepararnos para hacer esta gran obra, o si ya lo conocemos pero hemos callado, a abrir nuestros labios y predicar el Evangelio del Señor
y ya el Señor hará el resto. Será quien convenza, será quien restaure, será quien salve, será quien haga la obra en cada persona. Nosotros simplemente cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Este mensaje ha ministrado a tu vida. Mi amado, mi amada, te invito a que lo compartas con todos tus contactos, ya que sé que conoces a muchas personas que también hacen parte del cristianismo, pero necesitamos conocer estas verdades para empezar una vez más a predicar el evangelio en estos tiempos en donde quizás el enemigo ha querido callar nuestras bocas. Hermano, hermana, comparte este mensaje con todos tus contactos y que el Señor sea en este día ayudándote en todos tus asuntos, bendiciéndote en todo momento y convenciéndote de esta verdad y guiándote y llevándote a prepararte y predicar el evangelio del Señor. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Nos vemos el viernes por este mismo medio, si el Señor así lo permite. Un abrazo para todos. Chao, chao. Mil bendiciones.